Buenas tardes, noches, días, dependiendo de la hora que estés viendo este video. Bienvenido fanático de la lucha libre y si no lo eres, también eres bienvenido. Hoy vamos a hablar de unas rivalidades más intensas que ha tenido John Cena a lo largo de sus 23 años de carrera. Su eterna batalla contra Brock Lesnar. Esta historia volvió a cobrar fuerza con el regreso de Lesnar en el SummerSlam de este año. Un regreso cargado de controversia por todo lo que está ocurriendo alrededor de Vince McMahon. No sé qué tiene Brock Lesnar, pero cada vez que regresa, entra con el pulso de darle una paliza a John Cena. Pasó en el 2012, pasó en el 2021 en SummerSlam y en este año en SummerSlam del 2025. Para comenzar, Brock Lesnar vs. John Cena el 19 de septiembre del 2002 en SmackDown. Fue la primera vez que el recién nacido John Cena se enfrentó al indomable campeón Brock Lesnar en un mano a mano televisado. Cena debutó apenas unos meses antes. Por otro lado, Lesnar ya era el campeón mundial consolidado tras derrotar a The Rock en SummerSlam. El enfrentamiento fue breve, una exhibición de apenas 6 minutos, una lucha no titular para representar a John Cena ante los fanáticos y establecer el dominio de Lesnar. Desde el inicio, Brock Lesnar tomó el control con golpes potentes, full Nelson, suplexes, golpes del cuerpo, y mostró autoridad desde el primer segundo del combate. John Cena intentó responder con esfuerzo, resiliencia, pero fue devastado por un F5 contundente que selló la victoria de Brock Lesnar. El 13 de febrero de 2003, en SmackDown, fuimos testigos de uno de los primeros capítulos de la rivalidad de John Cena y Brock Lesnar, una historia que en el tiempo se convertiría en una más intensa del WWE. En ese entonces, John Cena apenas comenzaba a hacerse notar con su personaje del Dr. Thuganomics, un joven arrogante, con mucho carisma, pero todavía lejos de convertirse en la cara de la compañía. Por otro lado, Brock Lesnar ya era presentado como The Next Big Thing, una fuerza imparable que había conquistado el WWE Championship meses atrás y que seguía demostrando que era considerado el futuro de la empresa. El combate mostró ese contraste de Cena, que intentó imponer su estilo agresivo y aprovechar su velocidad, e incluso conectando algunas secuencias que sorprendieron al público. Pero al final, Lesnar fue demasiado, con su fuerza bruta, el dominio físico. Brock Lesnar aplastó a John Cena y se llevó la victoria contundente. Más allá del resultado, este encuentro fue importante porque marcó el inicio de una rivalidad que años después se volvería legendaria con choques memorables del 2002, 2014 y los más recientes SummerSlam. En respectiva, este combate del 2003 es casi la curiosidad histórica. Fue el primer gran aviso que tanto Lesnar como John Cena estaban destinados a escribir páginas doradas en la historia de la WWE. En Backlash del 2003 vivimos el primer enfrentamiento importante en pay-per-view entre Brock Lesnar y John Cena, una rivalidad que apenas comenzó, pero con el tiempo se volvería una de las más recordadas en la historia de la WWE. Para poner contexto, John Cena estaba ganando popularidad con su personaje de Doctor of Thuganomics, tras ganar la oportunidad como continente número uno. Llegó confiado, llevó arrogancia, convencido de poder ganar y destronar a Brock Lesnar. Desde otro lado, Lesnar llegaba como campeón de la WWE luego de derrotar a Kurt Angle en WrestleMania 19, consolidándose como The Next Big Thing y la máquina imparable de la empresa. En la lucha fue un choque de estilos. John Cena utilizó su astucia, la agresividad, sus rimas de cargadas de provocación para meterse en la cabeza de Brock Lesnar. Incluso logró momentos de dominio que hicieron pensar que podía dar la sorpresa. Sin embargo, Lesnar demostró por qué ya era el campeón mundial. Su fuerza física, su capacidad destructiva fueron demasiado para John Cena. Con un F5 devastador, Brock Lesnar se llevó la victoria y retuvo el título de la WWE. Este combate no solo confirmó a Lesnar como la bestia dominante encima de la empresa, sino que también fue clave para la evolución de John Cena. Aunque perdió, la lucha sirvió para demostrar que estaba listo para grandes escenarios y que tarde o temprano sí era una parte del estrellato. Con el tiempo, este duelo del 2003 en Backlash quedó como el primer gran capítulo de una rivalidad que regresaría en diferentes épocas, cada vez con más intensidad y mayor impacto en la historia de la WWE.
En Extreme Rules 2012 fue el escenario del regreso de Brock Lesnar a la WWE después de casi 8 años fuera de la empresa, y su primer objetivo no fue otro que John Cena, el rostro de la compañía durante sus años. Desde el inicio, este combate fue diferente a cualquier otro que John Cena hubiera tenido ante Brock Lesnar. Llegó con un estilo más realista, violento, inspirado por su paso por UFC, y lo demostró inmediatamente con ataques brutales, rodillazos, codazos y su dominio físico que dejó a Cena sangrando en los primeros minutos del encuentro. Durante la gran parte de la lucha, Lesnar demostró como una vez imparable, castigando a Cena dentro y fuera del ring, con una intensidad que pocas veces vista en la WWE. Todo parecía indicar que Cena no tenía escapatoria. Pero fiel a su estilo, John Cena resistió lo imposible. A pesar del castigo recibido de apenas poder mantenerse a pie, aprovechó un descuido de Brock y contraatacó con un golpe usando la cadena y el ajuste de Dudu sobre los escalones de Cena. Cena logró lo impensado, derrotar a Lesnar en su regreso. La victoria fue sorprendente y polémica. Muchos pensaban que Lesnar debía ganar en su regreso para reforzar su imagen de monstruo indestructible. Sin embargo, la narrativa de WWE optó para mostrar a Cena como un héroe resiliente y capaz de resistir lo inhumano. Este combate quedó marcado como uno de los más violentos y realistas de la historia moderna de la compañía, y fue solo el inicio de la realidad que, con los años, tendría capítulos todavía más grandes y memorables. En SummerSlam 2014 fue el escenario de uno de los combates más impactantes en la historia de la WWE: Brock Lesnar vs. John Cena por el Campeonato Mundial de los Pesos Pesados de la WWE. La expectativa era enorme. Cena llegaba como campeón, mientras Lesnar venía de lograr lo imposible meses antes: terminar la racha invicta del Undertaker en WrestleMania 30. La pregunta era clara: ¿podría Cena detener a la bestia? La respuesta llegó rápida, de manera brutal. Desde el inicio del combate, Lesnar dominó por completo, aplicando F5 en los primeros segundos. Apenas Cena podía reaccionar. Lo que siguió fue una paliza histórica: 16 suplexes alemanes, rodillazos, puñetazos y un dominio total que dejó al campeón sin ninguna oportunidad real de defensa. El público estaba incrédulo. Cada vez que Cena intentaba reaccionar, Lesnar lo derribaba de inmediato y continuaba el castigo. El árbitro incluso parecía considerar detener la lucha, pero Cena insistió en seguir. Finalmente, tras minutos de un dominio absoluto, Lesnar conectó otro F5 demoledor y lo cubrió 1, 2 y 3. Brock Lesnar se convertía en el nuevo campeón mundial, un combate que pasó a la historia como una de las derrotas más humillantes de la carrera de John Cena. Este fue el combate que consolidó a Lesnar como la bestia encarnada, el luchador más temido de toda la empresa, y que dejó claro que la era de John Cena estaba llegando a su fin. En Nadio Champions 2014, Brock Lesnar y John Cena se enfrentaron nuevamente por el Campeonato Mundial de los Pesos Pesados de la WWE. Venía de un antecedente brutal. En SummerSlam, Lesnar había humillado a Cena con una de las palizas más grandes de la historia, destruyéndole con 16 suplexes alemanes y coronándose como campeón. Y por eso la gran pregunta era si Cena podía redimirse o se volvía a ser víctima de la bestia encarnada. Esta vez la historia fue distinta. Desde el inicio, Cena salió con todo, mostrando una agresividad nunca antes vista, lanzando golpes directos y aplicando rápidamente su ajuste de actitud, aunque Lesnar resistió como si nada. El combate fue mucho más equilibrado que en SummerSlam. Cena logró conectar varios ajustes de actitud, incluso aplicó su llave de sumisión, la STF, en múltiples ocasiones. El público estaba dividido: algunos querían la redención de Cena, otros esperaban otra masacre de Lesnar, pero cuando parecía que Cena podía recuperar el título, apareció la gran sorpresa de la noche: Seth Rollins, quien en ese tiempo tenía el maletín de Money in the Bank. Rollins intervino atacando a Cena y luego intentó cobrar su contrato sobre Lesnar. El árbitro nunca pudo iniciar oficialmente el canjeo porque Cena atacó a Rollins antes, pero el daño ya estaba hecho. El combate terminó en descalificación y manteniendo así como Lesnar como campeón mundial. La rivalidad entre Lesnar y Cena
No terminó aquí, pero este combate dejó claro que Cena no estaba dispuesto a rendirse fácilmente, aunque la bestia encarnada siempre encontraba la manera de salir con el título en alto. Y bueno, hasta aquí llega este recorrido por la brutal rivalidad entre John Cena y Brock Lesnar, un terror lleno de combates épicos, momentos inolvidables, auténticas palizas que quedaron grabadas en la memoria de los fanáticos. Pero la gran pregunta queda en el aire. ¿Será Brock Lesnar el último rival de John Cena en su lucha de retiro? Sería un cierre perfecto para una de las carreras más grandes de la historia de la WWE. ¿Tú qué opinas? ¿Te gustaría ver este combate final? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber tu opinión. Si te gusta este video, no olvides darle like, suscribirte al canal, activar la campanita y compartirlo con otros fanáticos de la lucha libre. Aquí hablamos de wrestling con pasión, luchas épicas, rivalidades legendarias y todas que marcaron generaciones. Esto es Night for Wrestling y apenas estamos comenzando. Nos vemos en el próximo combate.